Y he cometido el error de inclusive creer que Dios no le habla a la gente. Por miedo a la religiosidad, no sé. Pero la verdad es que Dios sí le habla a las personas. Dios sí nos habla a través de su palabra y a través de muchas formas. Y la pregunta real o más importante acá, si tenemos la capacidad de reconocer la verdad de Dios, su voz, si podemos identificar cuando el quien nos está hablando es el enemigo con una mentira disfrazada, que cuando nos ponemos a ver con detenimiento nos damos cuenta que es una tontera, ni siquiera tiene sentido. Y Dios me llevaba a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces caemos en la trampa del enemigo porque no sabemos identificar la voz de Dios o la verdad de Dios? Porque constantemente estamos diciéndonos y escuchando mentiras, que aunque sabemos que son mentiras, las terminamos creyendo. Dice 2 Corintios 10, verso 5: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y les enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. El tema de hoy, o el título de hoy, Dios me lo ponía en el corazón como sobre la disciplina para la victoria. Y es que hay prácticas que hoy vamos a ver que nos llevan a tener una vida con hábitos que nos van a permitir estar blindados cuando el enemigo quiera traer este tipo de mentiras. Y una de ellas es someter nuestros pensamientos a la verdad, a Jesús. Que Jesús sea ese filtro, que Jesús sea esa puerta que se cierra y se abre entre una mentira y que sea Él nuestro filtro para poder identificar la verdad. Otro punto que veo en esta parte de la historia, en este primer, por decirlo así, episodio, que es todo lo que tiene que ver con el engaño de los gabaonitas, es cuando nosotros hacemos verdad una mentira que el diablo nos trajo. No solo ya no reconocemos la verdad, sino que ahora tomamos una mentira y la hacemos nuestra verdad. Los israelitas hicieron esto en ese momento. Ellos tomaron la mentira que los gabaonitas habían dicho y literalmente actuaron basados en esa mentira e hicieron un pacto. También me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros hacemos esto? Hace una semana estuve hablando con una persona que por A por B, no sé, de esas cosas que Dios permite, me llama y me habla sumamente deprimida, me habla sumamente mal y me dice, es que yo creo que yo no tengo un futuro, yo creo que no tengo una esperanza, yo creo que las cosas no se van a resolver, yo creo que las cosas van a seguir igual. Y cuando esta persona me decía esto, yo estaba escuchando una canción de Marcos Vidal que les recomiendo muchísimo, que se llama Respirando bajo el agua, o Bajo el agua, creo. Y esa canción tiene un coro que dice que nuestra realidad está basada en sus promesas. Cuando usted conoce las promesas de Dios para su vida, esas promesas se convierten en su realidad, pero cuando usted toma la mentira del diablo y la cree, esa mentira se convierte en su realidad. Entonces esta persona estaba sumamente atareada y enfocada por todas las mentiras que había recibido del enemigo y que las había hecho su realidad. Su realidad en ese momento era una realidad sin esperanza, era una realidad sin gozo, era una realidad sin plenitud, era una realidad inclusive hasta sin futuro. Literalmente lo que ella veía en ese contexto era solo la mentira. Y eso nos pasa constantemente a nosotros. Pero la palabra de Dios nos lleva a una disciplina y está en Juan 17:17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros día a día nos santificamos en la palabra de Dios y renovamos el espíritu de nuestra mente, también como dice el verso, nuestra realidad es la verdad de Dios.
Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es lo que el Espíritu Santo nos dice día a día. Nuestra realidad es lo que Dios dice sobre nosotros. Y en un momento de la historia en donde la enfermedad del siglo, de moda, por decirlo así, es la ansiedad, constantemente, y no generamos ese músculo, cuando llegue el día difícil, cuando llegue ese momento en el que nos topamos en una encrucijada y no sabemos cuál es la verdad, esa disciplina nos puede mantener a flote. Jesús tenía esta disciplina. Jesús se apartaba constantemente a estar tiempo con Dios, a consultar a Dios. Y hoy quisiera concentrarme en una de las razones que veo en este texto sobre por qué no consultamos a Dios, y que hoy es una de las razones que está llevándose abajo la vida espiritual de muchas personas, y es la prisa. Dallas Willard dice: el peor enemigo de la vida espiritual es la prisa. Ayer, de pura casualidad, me encontré una película que se llama Jesus Revolution. ¿Alguien la ha visto? ¿Nadie la ha visto? Allá hay uno. Bueno, es una película que habla sobre la revolución que sucedió en Estados Unidos en 1970. Y presentan a un hippie que conoce a Dios y empieza a predicar el evangelio a las personas a las personas a las que los cristianos empezamos a hacer a un lado, que eran en ese tiempo los hippies. Lo que pasa es que es muy interesante porque él es hippie, o sea, anda descalzo y el pelo largo y no se baña, ¿verdad? Y una de las cosas que me hizo gracia de la película y que interesantemente veo en Jesús es la capacidad de no ir a prisa del personaje principal, de ir lento, se ve a una persona tomarse el tiempo para ir a hablar con esa persona y preguntarle genuinamente cómo se siente y tomarse el tiempo para escuchar. La lentitud de este personaje me generó hasta ansiedad. Cuando yo estaba viendo la película, yo decía: uy, es demasiado lento. Yo decía: tengo un problema con la prisa. Y cuando yo leo las escrituras y veo a Jesús se tomaba su tiempo, él no tenía prisa. El problema no es cuando tenemos mucho para hacer, sino cuando tenemos demasiado para hacer y la única forma de mantener la cuota del día es apresurándonos. Otro escritor dijo que el principal, yo no sé si lo han notado, pero yo creo que las mujeres duran un toque más que los hombres en alistarse. Voy a decir algo positivo de esto, y creo que hay una verdad de Dios en esto. Yo soy, así como me ven, yo fácilmente puedo ser de un color todos los días y no tengo ningún problema. Yo soy feliz en mis tenis, yo no escojo colores así como que me combinen, o sea, soy super flat, como dicen los chiquillos. Pero mi esposa no. Otra cosa que descubrí en ese proceso tal vez es que la mujer dura más porque todo es un detalle, ¿cierto? Que las pestañas, que las cejas, que el cabello, que combine la blusa con el color de yo no sé qué. O sea, es impresionante la cantidad de detalle que ellas ven cuando se están alistando, ¿verdad? Y yo trato de hacerle justicia a eso. Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa dice: mi amor, esto se ve bien, yo literalmente tengo que dejar todo lo que estoy haciendo, ver y decir: Felipe, haga un esfuerzo, por Dios, haga un esfuerzo, concéntrese. Sí, ese color, no, eso. Y de verdad tengo que detenerme, porque no quiero dar una respuesta simplemente por zafar, porque se dan cuenta, entonces no funciona. Me ha pasado. Y quisiera centrarme en esto. Cuando nosotros tenemos... Lo que pasa es que hoy en día la mayoría de nosotros tiene 3 trabajos, tiene aspiraciones, y la prisa nos está ganando el pleito.
Pero la palabra de Dios y la relación con Dios nos está llevando a confiar en Él. Y quiero que lean conmigo, por favor, Efesios 10. Ya voy terminando. Dice, Efesios 10 no existe. Eso fue un dedazo ahí que me corrigieron ahora, Franquito. Efesios 6, 11. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. ¿Qué estamos viendo en este capítulo de hoy? Que el pueblo de Israel choca una y otra vez contra las estrategias del diablo. Y dice Efesios 6, para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne ni huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Como ven, la palabra de Dios nos blinda, pero definitivamente tenemos que sacar el tiempo para desarrollar la disciplina de estar en la presencia de Dios, de consultar a Dios. Consultar a Dios no es simplemente sacar un rato para decirle, Dios, ¿puedo hacer esto? Ok, me fui. Se requiere de tiempo en su presencia para familiarizarnos con su voz, para digerir su palabra, para hacer nuestra su verdad, para ponerla por obra, para poderla entender también. Y no permitamos que la prisa, que el querer tener, el querer hacer, nos engañe. Porque eso fue, si vemos el texto, eso fue lo que sucedió con los israelitas ante los gabaonitas. Ellos tomaron 3 días para investigar. O sea, primero firmaron y después investigaron. Y después hicieron otro viaje de 3 días. O sea, se tomaron el tiempo para hacerlo, pero ya habían tomado una decisión. No tomaron el tiempo para consultar a Dios. Y eso les costó caro. Y el último punto, y con esto voy terminando, está en el verso 26. Dice, así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuera que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedican hasta el día de hoy. El último punto en el que quisiera hoy, ya para terminar, que meditáramos es que hubo un engaño. Josué y sus hombres no lo reconocieron. No consultaron a Dios. Y hablamos sobre las razones del por qué no consultamos a Dios. O la principal razón que veo en el texto de por qué no consultamos a Dios, la prisa. Pero en esta misma historia veo cómo Josué, a pesar de su error, a pesar de haber caído en el engaño, se levanta. Yo quisiera rescatar ciertas características que vemos en el texto que Josué tuvo para levantarse de ese engaño. Y lo primero es que Josué reconoció su error. No le echó la culpa a alguien más, él reconoció su error. En esta misma película de Jesus Revolution hay una parte, que no les voy a hacer tanto spoiler, pero hay una parte en que un pastor está frente a una multitud y le dice a su esposa, es que yo creo que yo no soy el indicado para hablarle a esta multitud, creo que debería ser otra persona que tiene más habilidades, que tiene más cosas. Y la esposa le dijo lo siguiente, el orgullo nos hace creer que Dios no nos puede usar a pesar de nuestro error o debilidades. Y en la Biblia constantemente vamos a ver ejemplos de personas que cometen pecados, errores, que una y otra vez se caen.
y vemos personas que se levantan y personas que no. Josué fue una persona que se levantó. Y creo que la primera característica que vemos en el texto es que él reconoció su error. Lo segundo que vemos es que él asumió su responsabilidad. Número 3, tuvo en cuenta la opinión de Dios por encima de la opinión de los demás. Eso está en el verso 18. Quisiera que lo leyéramos así rapidísimo. Dice: sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades. El nombre de Dios está en juego. Y ellos pusieron por encima de la opinión del pueblo, que inclusive había ratificado el acuerdo, como que se habían quitado, lo que Dios les había dicho. Y por último, Josué puso toda esa historia de Josué 9 nos relata nuestra misma condición ante Dios. Y yo no sé si usted ha sentido la decepción de un engaño en los últimos meses, años, días. Yo no sé si usted ha engañado a alguien. Pero la realidad es que es un proceso. Nadie cae en un engaño de la noche a la mañana, es un proceso. Y hoy Dios quiere trabajar con nuestros corazones en dos áreas. En la primera es que si estás a punto de ser engañado o de engañar, que puedas revertir tu camino, o que si has sido engañado o has engañado a alguien, puedas buscar restauración en Dios. Puedas restaurar tu vida en Él hoy. Dios ve el corazón. Quisiera que hiciéramos una oración y que usted me acompañe. Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón de par en par. Y queremos que perdido de vista, Señor, lo que tú dices. Pero hoy queremos volver a ti, Señor. Hoy queremos correr a ti. Hoy queremos cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, y que tu espíritu nos revelen, Señor. Todo aquello que no te agrada, todo aquello que nos está engañando, que podamos correr a ti, Señor, y derribar todos los argumentos, Señor, que nos impiden acercarnos a ti hoy, Señor. Ahora, mientras que tenemos un tiempo para adorar a Dios, para meditar en esto, yo le pido que usted no me deje pasar este momento y que sea un momento para ponernos a volver a escuchar su voz y aferrarnos a sus promesas, a su verdad, y desechar las mentiras y el engaño de nuestro corazón.